Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio Pensando en Voz Alta. Ya estamos por aquí, yo soy Candy FG y Caro, ¿cómo estás? Muy bien, Candy, con una semana muy movida, muchas cosas que pasaron por ahí también en las redes, en el trabajo, en todo, pero listísima para estar aquí pensando en voz alta con todas las personas que se nos unan y que nos vean después en las retransmisiones. ¿Tú cómo estás, Bien, querida? justamente estábamos platicando antes de entrar en vivo y además tienen que saberlo, ¿no? El tema de hoy tiene que ver justamente con el perfeccionismo, ¿no? Y entonces, platicábamos eso, ¿no? De cómo lanzamos esto, como de un día para otro pensarle y cómo las dos de la nada nos logramos sacudir eso, ¿no? Y decir como, va, y en el camino lo vamos haciendo. Entonces, fue algo que además a lo largo de la semana de estar buscando información, me caía como el 20, ya sabes, así de, pero sí lo hicimos, pero sí estamos. Y la verdad es que me encantó recordarlo. Y justamente como les decía, hoy vamos a estar hablando del perfeccionismo y sobre todo de si ser perfeccionistas no nos está dejando avanzar. Así que recuerden que pueden dejarnos sus dudas y sus comentarios. Y esto es una conversación, así que mientras más cosas nos platiquen, más podremos estar pensando en voz alta junto a ustedes y sobre todo sacar conclusiones juntas y descubrir herramientas que pueden ayudarnos. Así que, pues claro, a lo que venimos. Si quieres, hoy te toca empezar porque además creo que tú eres mejor que yo en este tema porque a mí la trampa, la perfección siempre me agarra de una u otra manera. Así que Sí, vas. sí, pues lo que es muy importante es identificar si precisamente la parte perfeccionista te está permitiendo avanzar, si estás cumpliendo metas, si estás cumpliendo objetivos, pero no es malo buscar la calidad en las cosas, no es malo prepararte y no es malo desarrollar tus habilidades. El punto es identificar qué es perfeccionismo porque también se vuelve algo totalmente una percepción personal. ¿No? Donde para unos algo está bien, pero para otros no es suficiente. En el campo laboral, que es donde me desarrollo en temas de recursos humanos y reclutamiento, lo veo muchísimo cuando, bueno, el primer acercamiento que tengo es en la entrevista de trabajo cuando pregunto las 3 áreas de oportunidad y las 3 fortalezas. Error, de una vez se los cuento, se los platico, que no lo digan, por favor, el ser perfeccionista, porque aparte me lo dicen como una fortaleza y me lo dicen como una debilidad. Entonces, pongámonos de acuerdo, ¿es una o es otra? No pueden ser las dos. El perfeccionismo, cuando está en un momento sano, es la atención al detalle y es el compromiso que nace desde la motivación de la calidad. Pero cuando dices que es una debilidad es porque te está limitando o ya te está causando complicaciones, problemas desde ti, desde tus motivaciones internas o con tu exterior. ¿Por qué? Porque nunca estás satisfecho por terminar tu trabajo y sales más tarde y te desvelas. Es el impacto físico que puede tener, pero también puede tener un impacto social. Recuerdo rápidamente, te cuento esta experiencia que tuve hace varios años con un cliente que le llevé a una persona para un puesto, ¿no? Y fue maravilloso en los procesos de selección y wow, estaban impactados con sus habilidades. A los 2 meses me hablan para decirme, oye, necesitamos que nos busques el reemplazo de esta persona. ¿Por qué? Si estaban así, todo era maravilloso, ¿no? Y me decían, es que es tan buena esta persona en lo que hace que casi es un artista, casi es un artesano y no está satisfecho con los resultados que tiene y está haciendo que nos retrasemos en todo el proyecto, porque nunca está satisfecho. Entonces, ojo ahí, ya te está impactando, ya te está creando ciertas consecuencias que en la calidad de nuestro trabajo, que el superarnos, la motivación por superarnos no debería de tener. Y fíjate que ahora que estás mencionando esta historia, ¿no? Pensaba yo muchísimo como en mis antecedentes, en donde en la academia, pues este nivel jerárquico, de alguna manera que siempre ha existido,
te invita a ser perfecto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eres una persona inteligente, comillas, comillas, porque eres una persona intelectual, comillas, comillas, ¿no? Pero una de las cosas que estuve pensando, y fíjate que no lo sé, eso estaría padrísimo, ustedes que nos están viendo, que nos ayuden a identificarlo. No sé si esto, además de todo el constructo social que tenemos por ser mujeres, porque evidentemente ser mujer no te permite equivocarte en un ambiente de hombres, si tiene que ver también con la carrera. Es decir, yo no me imagino una persona que estudie una ingeniería y que le digan desde el principio que su diseño tiene que ser perfecto, porque tiene que estar sometido a pruebas, porque no puede saber o entender todo lo que tiene que pasar. Y entonces de repente me llegó esta enorme contradicción en donde decía como, claro, en la academia era como, es que todo tiene que salir muy bien. Y era, pues sí, pero si estamos haciendo experimentos no es porque no sabemos cuál es el resultado. O sea, no deberíamos estar listas y preparadas para que no salga y entonces pensar por dónde ir. Y entonces, una de las cosas que estaba tratando de dilucidar en este tema, porque además yo sí peco, ¿no? He estado haciéndolo mejor cada vez, ¿no? Pero hay muchas cosas que tengo en el cajón, ¿no? Y que empiezo así como, ya sé, quiero hacer esto. Empiezo, me aturo en algo y ahí me quedo, ¿no? Entonces pensaba mucho en que a lo mejor si tú no sabes, no identificas si eres o no perfeccionista o si te está afectando el ser perfeccionista, pues la primera cosa que nos pasa es la procrastinación infinita, ¿no? O sea, que dejamos ahí las cosas y no las hacemos y no las hacemos. Entonces, decía Caro hace rato y me encanta, el primer paso es identificarlo, ¿no? El segundo es entender que ser perfecto no significa, o más bien no está asociado directamente a entregar cosas de calidad, que es de lo que hablabas. Claro que queremos hacer las cosas bien y queremos hacerlas a la primera, pero somos humanas y nos equivocamos y además siempre aprendemos de los errores. Entonces eso es muy importante. Y yo no sé, Caro, a ver, estuve pensando de verdad, hasta en cosas de arte, ¿no? Y decía, ¿realmente existe algo perfecto? No lo sé, existe algo y creo que todo es perfectible, todo siempre se puede mejorar y eso es lo que a mí me encanta. Pero dije, ¿por qué tenemos una palabra que se llama perfecto si no me queda claro si hay algo perfecto allá afuera? Y entonces, ¿por qué aspiramos a algo que en principio no existe? Súper, perdóname, Caro, pero es que ahora sí me voló la cabeza este tema con millones de cosas. Yo No sé estaba qué igual. opinas. Yo estaba igual. Yo estaba igual y es un punto importantísimo el que tocas porque la perfección no existe y hay muchas corrientes filosóficas, psicológicas, y tal vez científicas que lo digan, ¿no? Pero creo que a veces también se vale decir esto es perfecto para mí. O sea, pero eso es algo personal. Cuando estamos en el trabajo, ¿cómo podemos llegar a la perfección? Tal vez lo que sea perfecto es lo que se ajuste a las necesidades del cliente. Y siempre se puede mejorar también, ¿no? Algo que pensaba es que si hablamos, por ejemplo, de cómo existe el cuerpo perfecto, existe la pareja perfecta, existe el trabajo perfecto, no, se trabaja para ello. Y eso me llevó a pensar, pensando en voz alta, que el perfeccionista nace, se hace, se crea, o qué pex. Yo creo que Totalmente. sí, yo creo que, o sea, pensando también y observando, soy muy observadora de las personas y también, por ejemplo, de mi familia, ¿no? Y veo cómo hay dentro de un núcleo familiar, existe la persona que desde pequeñito está muy entregada como a tener hábitos mucho más concretos, a terminar lo que empieza, esas cosas, y hay personas que no. O sea, más concretamente se nos va a decir mi hermano es muy así y yo no, ¿no? Entonces somos del mismo núcleo familiar, de los mismos papás y todo, pero existen temperamentos, ¿no? El carácter, que es lo que se desarrolla con el tiempo y que te da tu entorno familiar, es lo que también puede ir desarrollando esa perfección que viene y que parte de necesidades de motivaciones de logro, de motivaciones de ser visto, de motivaciones de ser reconocido. Entonces,
¿Qué es lo que esperamos o qué es lo que nos da esa parte de la perfección, de buscar la perfección? Por ahí alguien tuvo una entrevista en esta semana y se estaba súper, súper, súper preparando para la entrevista y yo dije, vamos, que no existe la entrevista perfecta. No existen, en una entrevista de trabajo no existen las respuestas perfectas. Existen las respuestas honestas y adecuadas. Existe la candidata del candidato adecuado. No existe el candidato perfecto. A mí cuando me dicen, esta es la persona perfecta, para. Eso no existe. Vamos a trabajar y vamos a desarrollarlo en que sea la persona viable, ¿no? Pero no la perfección, porque entonces ahí también viene una expectativa. Y cuando esa persona, siendo humana, no cumple con ese perfeccionismo, falla. Y el desencanto y la desilusión. Entonces, Totalmente. son muchas cosas las que impactan en esta parte del perfeccionismo. ¿Tú qué opinas, amiga? Totalmente. Y justo ahorita que decías, ¿no? Nace, se hace. Y Lili nos estaba preguntando, dice, amigas, ¿es cuestión de práctica cambiar sobre ser perfeccionista? Yo creo que sí, dirá, no sé si práctica es lo que me gusta, pero hablemos de cambiar hábitos y vamos a hablar un poquito de eso más tarde. Pero lo que sí creo, y ahorita hablabas como de esta experiencia en tu familia, ¿no? Creo que el primer lugar en donde se nos exige ser perfectos, otra vez, comillas, comillas, ¿no? Mujeres perfectas, comillas, comillas, es en este constructo en donde los hombres está bien si no salen bien en las calificaciones, pero son grandes atletas. Pero nosotras tenemos que salir muy bien en las calificaciones y se nos evalúa sobre 10 en México. No sé desde qué país nos estén viendo, pero en México se nos evalúa sobre 10. Y yo me acuerdo perfecto que evidentemente la primera vez, ya no yo como alumna, sino yo como profesora, un alumno estaba en la histeria porque no sacó un 10 y sacó un 9 y lo veía como algo súper grave. Lo primero que pensé fue como, pues, ¿en qué familia está este pobre amigo? ¿No? La verdad es que hablando con sus papás, yo también me di cuenta que ni siquiera era una exigencia por parte de los padres. Era una exigencia que él se había autoimpuesto. Entonces, la pregunta, y no sé, y ahí viene algo importantísimo. Creo que cuando somos perfeccionistas nos escudamos en esta palabra porque a lo mejor no hemos lidiado del todo o no sabemos manejar el miedo al fracaso o el miedo a equivocarnos. No lo sé, ¿no? Pero otra vez, bajo la misma premisa, si no te equivocas, ¿cómo aprendes y cómo creces? ¿No? Entonces, a ver, tenemos un comentario de Marcela que dice, para mí perfecto es algo que es bueno, bonito y barato. Si es muy perfecto, es caro y por lo tanto imperfecto. Oye, me encantó cómo lo dice Marcela, pero además es lo que decías un poco, ¿no, Caro? O sea, además tiene que ver con para nosotras, para cada persona, ¿qué significa esta perfección? Ahora, yo sí, vas. Pero te das cuenta que cuando podemos decir esto es perfecto para mí es cuando también identificamos qué queremos o qué necesitamos. Justamente. Porque ahorita tal cual como lo leí fue como cuando en una super oferta yo encontré unos zapatos que para una fiesta que necesitaba y dije son perfectos para mí porque necesitaba que fueran azules, que no fueran muy altos, que no fueran sabía lo que necesitaba. Y el perfeccionista, una característica del perfeccionista es que nunca está satisfecho con lo que hace. Sí, y déjame contarte una anécdota, ¿no? En mi perfeccionista vida, hace algunos años, decidí, no, ni me acuerdo por qué, o sea, la verdad es que no recuerdo por qué, agarré mi tesis de doctorado porque estaba buscando una información. La abro, ay, no, Caro, faltas de ortografía, ¿no? Y yo la veía y decía, pero ¿cómo es posible que se te haya ido? Y de repente haces esta pausa de, a ver, ya está publicada, ¿no? Mucha gente más la revisó porque la leyeron al menos 3 personas que fueron mis sinodales, ¿no? Pero me entró, o sea, pero mi primer sentimiento fue como, y en algo que yo consideraba tan importante, ¿no? Entonces creo que eso es algo que a veces nos agobia además. A ver,
Sentimientos son sentimientos y vamos a sentir y nuestro corazoncito se va a llenar de cosas ante ciertas situaciones. El chiste es, hago una pausa, respiro, dejo que crezca, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces, justamente creo, lo decía hace rato, ¿no? Las personas que solemos ser perfeccionistas como yo, pues creo que a veces nos cuesta trabajo lidiar con el fracaso. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda, creo que este nivel de autoexigencia va enfocado muchísimo a lo mismo, ¿no? Como a, no me puedo equivocar. Pero estuve pensando en otra cosa que, a ver, y ahorita yo estoy segura que ahí tienes un montón de cosas que decirnos, Caro. Pero además, cuando nosotros pertenecemos a diferentes grupos, y en este caso hablemos de mujeres, ¿no? Si tú llegas a una posición en un lugar en donde está dominado por hombres, todo el tiempo va a ser como, claro, se equivocó, por eso las mujeres no pueden estar ahí. Claro, se equivocó. Y entonces la presión es súper fuerte, porque además no solo es tu error, sino el ambiente en el que estás hace que sea el error de todas las mujeres. Es impresionante, ¿no? Entonces, creo que esta parte de socializar esos errores también es importantísimo y aprender a hacerlo, ¿no? Porque al final, e insisto, no hay mejor aprendizaje que cuando te equivocas. O sea, si lo haces siempre bien, no vas a poder explorar los escenarios posibles. Entonces, sí creo que eso es algo que tenemos que empezar a trabajar. Y pasa mucho, y lo platicábamos, Caro, cuando las mujeres queremos postular a ciertas posiciones en vacantes. Porque sí, queremos ser las candidatas perfectas y si veo dos, tres cositas con las que no cumplo, no, no lo, no lo, no se postulan. Y sabes qué, me ha pasado más de una vez que en la entrevista de trabajo, cuando estoy con alguna mujer y le digo, bueno, es que te faltaría como un poquito más de experiencia acá o acá. Yo nunca si no es un requisito limitante, yo siempre presento y que el cliente decida, ¿no? Pero las chicas, sí ha habido más de tres chicas que me han dicho así tal cual el mismo argumento, pero de diferente manera. Pues yo sé que no cumplía con todo el perfil, pero los hombres se postulan. ¿Por qué yo no me iba a postular? Entonces estamos tocando una motivación desde por qué ellas lo saben. Bueno, eso tal vez era otro tema, ¿no? Para otro pensando en voz alta, pero a lo que quiero ir es que también cuando nos cachemos con ese perfeccionismo es que pensemos de dónde viene y qué es lo que queremos lograr, por qué queremos ser tan perfectas, o sea, ¿queremos tener una entrevista perfecta o queremos quedarnos en la chamba? Queremos, porque entonces se abre el espectro de lo que tenemos que hacer, que no solo es tener una entrevista perfecta, son más cosas, ¿no? La motivación del logro es lo que te mueve a ese perfeccionismo o son más cosas, es lo que viene después de que cumplas ese objetivo o lo que viene después de que cumplas esa meta. Entonces, no les podría decir a veces que mi experiencia trabajando con equipos de trabajo, el perfeccionismo entrenado, por decirlo de alguna manera, puede ser bueno. ¿A qué me refiero? Un manager que suele ser perfeccionista sin ningún tipo de entrenamiento es dolor de cabeza, porque nunca va a estar satisfecha con los resultados. Y eso impacta en toda una célula de trabajo. Pero alguien que tiene un puesto de management que está entrenado, que por ejemplo me tocó ver una persona que era así perfeccionista y quería controlar, quería equilibrarlo, y tomó capacitación para dar buen feedback y era el mejor porque era objetivo, porque no te daba nada más palmaditas, o sea, realmente ayudaba a crecer a las personas, pero, o sea, con cierta capacidad, con ciertos ya conocimientos que le ayudó a enfocar ese perfeccionismo. Entonces, puedes desarrollar más habilidades que te ayuden a eso que puede ser, y esto es de lo que se trata, de identificar las áreas de oportunidad y las debilidades, crearlas, convertirlas
y evolucionarlas en algo si es algo que te caracteriza, que se convierta en una fortaleza, porque por algo está ahí. Totalmente, Caro. Y ahí nos ponía Marcela, lo voy a volver a poner, pero justo nos decía que hay estudios que dicen que las mujeres no postulamos si no cumplimos el 90% al menos del perfil y los hombres postulan con hasta el 60%. Creo que sí está basado también en tu experiencia, ¿no, Caro? Yo hice ese estudio, ay, no es Ah, cierto, pero yo podría decir lo mismo exactamente, y más en el área de tecnología en el que estoy, que el esfuerzo tan grande que hacen las empresas porque las mujeres se animen por incentivarlas y motivarlas, no solo a que tú, porque te puedo decir que hoy en el 2023, algo que para mí es un motivo de felicidad es que ya veo tantas mujeres estudiando ciencia y tecnología, pero ya estudiaron, ya saben, ya aprendieron, pero para llevarlos a trabajar, eso es en lo que estamos trabajando con las empresas. y Buen también dato, Marcela. ahorita justo mencionabas la cuestión de management, ¿no? Entonces, pensando en esto mismo, tú lo que quieres es crear, vamos a suponer que eres una mujer perfeccionista, ¿no? Y entonces quieres crear un ambiente de trabajo en donde la gente se sienta libre de opinar y dar ideas. Generalmente en este perfeccionismo donde no te permites equivocarte, es muy difícil. Hay un dato que a mí me voló la cabeza horrible, ¿no? Cuando tú creces profesionalmente y estás a cargo o eres gerente o gerenta o eres ya o estás liderando más gente, ah, en esas posiciones generalmente se aplaude que seas capaz de tomar riesgos, ¿no? Porque de eso se trata la estrategia. Y entonces eso es algo que hacen los hombres de manera constante. Pero por alguna razón, y es lo mismo que te decía hace rato, por alguna razón, a las mujeres lo que se nos pide cuando llegas a este tipo de puestos es justamente, ¿no? Que no nos equivoquemos. Entonces, imagínate qué difícil es. Ahora, bajo la misma premisa que hemos puesto antes, siempre pensar en el peor escenario, qué es lo peor que puede pasar, te prometo que, bueno, a menos que seas cirujana, esperemos, nadie Sí, muere, ¿no? O cosas más exactamente. complicadas. Pero nuevamente, muchas veces eso no necesariamente tiene que recaer completamente en ti, porque para eso hay un equipo. Es lo que yo les decía de la tesis, pues alguien más la revisó y tampoco se dio cuenta. Entonces, ok, ¿no? Es responsabilidad compartida, por llamarlo de alguna forma. Pero lo más importante, y creo que eso es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo, tiene que ver con estas metas, ¿no? Nos ponemos metas tan absurdas a veces que son completamente irreales. Y entonces, ante esa meta, pues evidentemente estás destinada a fracasar si piensas que además tiene que ser perfecto para lograrlo. ¿Qué pasa si empezamos a pensar en metas más cortas? Y esto también para mí es fundamental porque en el mundo del emprendimiento la gente luego se pone metas a un año. Está bien, cuando hagamos OKRs podemos hacerlo, pero si te vas a esperar un año para saber si eso funcionó o no funcionó, híjole, olvídalo, ¿no? Siempre digo, el dinero va y viene, el tiempo no, por ahora. No sabemos, pero en realidad no, ¿no? Entonces, imagina que nos ponemos estas metas tan irreales nosotras mismas. ¿Qué pasa si dividimos esa enorme meta que tenemos en pedacitos muy cortos? Y conforme vamos alcanzando cada uno de esos pedacitos o de esas metas, nos aplaudimos cada vez que lo logramos. Y si nos equivocamos, pues nos regresamos un pasito y no todo el año, ¿no? Reaprendemos y volvemos a ponernos otra meta realista porque nos dimos cuenta que esa no funcionaba. Esa es una de las técnicas que creo que pueden funcionar, ¿no? Sobre todo cuando tenemos estas metas tan grandes, tan inalcanzables, que a veces son irracionales. No sé si les ha pasado. Tengo aquí un mensajito de Marcela que dice, además las mujeres somos súper buenas para estudiar a profundidad un tema antes de decir que somos expertas o sí. Los chicos con una tarde googleando ya son senior ninja master. Sí, Marcela. Pero yo creo que a mí también me pasa, ¿no? O sea, de repente decirse de este tema, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. A mí muchísimo, o sea, todavía hasta la fecha, ¿no? Que me invitan a hablar, a dar una masterclass y yo, ¿segura? ¿Yo? Sí, tú, porque te vi, no sé qué, yo.
Y ya, o sea, estoy estudiando mucho tiempo antes, hasta que también me pasaba que dije, no estoy disfrutando el proceso. Y de eso no se trata. Exacto, eso también es importantísimo, ¿no? Ajá, entonces, porque hay un tema también de cumplir expectativas, ¿no? O sea, siempre Mm. habrá a quien le guste y a quien no le gusta así, ay, ni sabe esta mujer, ¿no? O, ay, wow, sí me gustó y eso, quédate con los que sí les gustó y ya. Y entonces, es importante ahí, les digo, analizar bien de dónde viene ese deseo de esa satisfacción, o qué tipo de satisfacción me está creando el ser perfeccionista, ¿no? Entonces, la verdad es que impacta en todo, en temas personales, laborales, de familia. Y si estás llegando a ese punto donde realmente ya no te satisface, este que tú acabas de comentar, este ejercicio es ideal. Parte en pequeños sprints para que tengas, porque si el tema es el gran logro, entonces pártelo en poquitos logros para que te vayas acostumbrando a eso, ¿no? Dicen también que otro ejercicio para cuando te cachas siendo perfeccionista, como el tema es que nunca estás satisfecho con el resultado, es que investigues qué más de eso que vas a hacer te mueve, de ese proyecto que tienes, de esa entrega que tienes que dar, ¿qué te mueve? ¿Te mueve el logro interno de la satisfacción de, lo hice? ¿O te mueve el factor externo, que es lo que te van a pagar, la comisión, etcétera? ¿Sale? Entonces, en ese sentido, o sea, si lo que te está moviendo es el factor interno, complementalo con otras cosas que no precisamente sea trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más me da satisfacción que no es el trabajo? ¿Quieres No, comentar? es que ahorita que lo decías es eso, y hemos hablado mucho de esta autorreflexión, ¿no? En donde a lo mejor cuando de repente te das cuenta que estás procrastinando, que le tienes miedo al fracaso, que a lo mejor no has aceptado una promoción en tu trabajo porque crees que no lo vas a lograr, ¿no? O que tienes un nivel de autoexigencia altísimo y esto te genera estrés, tenemos que hacer pausas. Lo siento, y todo el mundo, es que no tengo tiempo. Todas tenemos el mismo tiempo, porque así funciona la física clásica, ¿no? O sea, 24 horas por día. Pero sí creo que estos ejercicios de autorreflexión, aunque se llama autorreflexión, y lo hemos platicado mucho, a veces no podemos solas, sobre todo cuando estamos ya llenas de todas las cosas encima, ¿no? Creo que pasan dos cosas. A ver, no sé, Caro, si esto puede ser así, pero podríamos ser perfeccionistas en algunas cosas y en otras no, o a lo mejor separarlo laboralmente y personalmente, o solamente con cierto tipo de proyectos, no lo sé, pero creo que ese es el primer pasito, ¿no? Entonces, oye, todo el mundo debe tener ya una libretita, ¿no? Para que después de estos programas empiecen, ¿no? Pero justamente es, a ver, el día de hoy, ¿qué me detuvo para dar el siguiente paso? El día de hoy, ¿qué es lo que no hice por miedo a equivocarme? El día de hoy, ¿en dónde me quedé paralizada por no poder hacerlo? Entonces, creo que eso es fundamental porque la autorreflexión no es fácil. O sea, me encantaría decirles, no importa, hagan la pausa y ustedes se sientan y entonces todo va a pasar. No, por supuesto que no. Entonces, tenemos que tener también herramientas para esta autorreflexión. Y la parte más bonita es que, nuevamente, estoy segura que tienen amigas, que es su red de apoyo, que las conocen mucho más que a veces nosotras mismas nos conocemos. Empiecen a preguntar, ¿en qué partes o en qué situaciones ustedes creen que yo no he dado un siguiente paso para avanzar? Yo, por ejemplo, a Caro lo tengo clarísimo y se lo dije antes de entrar, ¿no? Y Caro lo tiene clarísimo conmigo y me lo dijo antes de entrar. Y entonces, estoy segura que hay alguien que puede ayudarles allá afuera. Busquen apoyo, por supuesto. ¿Cuál es el chiste? O sea, voy a decir, ¿cuál es la trampa de la trampa a la perfección? ¿No? O sea, vamos a redundar en eso. Porque también, lo que decía Caro hace rato, calidad es importante, hacer las cosas bien a la primera es importante, lograr un grado de excelencia, comillas, comillas, también es importante. Pero justamente pensar la parte contraria de, bueno, no importa, hago lo que sea porque nunca va a ser perfecto. No, tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, no podemos caer en ninguno de los dos extremos. Entonces, punto número uno, que de verdad yo sigo creyendo que este miedo al fracaso y al rechazo nos cuesta, porque además no sé si te ha tocado, Caro, pero hay equipos, yo acabo de vivir una experiencia rarísima,
¿no? O sea, cosa de verdad años que no me pasaba, de alguien a quien le haces una observación por algo que dijo y entonces de repente no vuelve a hablar. No vuelve a hablar, no vuelve a emitir una opinión, no vuelve a decir, porque evidentemente no pudo manejar este contraste de ideas, ¿no? Entonces, eso también, si nos equivocamos, no importa. ¿Quién no se ha equivocado? Oh, estaría buenísimo. Hay que hacer esa encuesta. ¿Conocen a alguien que nunca se haya equivocado? No, a lo mejor sí existe, pero yo no creo. Todas y todos nos hemos equivocado. ¿Qué opinas? Pues que te leíste a clavo con lo que comentabas, es una característica también del perfeccionismo, no aceptar feedback, no aceptar opiniones, no aceptar recomendaciones, porque el perfeccionista cree que solamente su punto y su perspectiva es la correcta. Y entonces es como que él se adentra en querer hacer las cosas siempre bien, ¿no? Pero eso es como la persona perfeccionista que es como muy de metas y muy de, sí, soy el mejor y así, ¿no? Con un poco de ego, pero creo que hay diferentes modalidades del perfeccionismo, porque hay perfeccionismo que lleva cierto grado de inseguridad, donde pues hay miedo por ciertas cosas y es donde te llega el famoso parálisis por análisis, ¿no? ¿Qué platicábamos Candy y yo? Y como sí les decía Candy, es muy importante tener una red de apoyo, amigas, amistades con las que puedan platicar y llegar como a esas pequeñas deducciones entre amigas o entre amigos, entre amigas, como quieran llamarle, es lo que va a permitir avanzar. O sea, a mí me ha ayudado muchísimo y he llegado como a puntos para poder avanzar que hace mucho no llegaba, ¿no? Entonces se lo recomiendo. Y entonces hay el perfeccionista que es el que busca la calidad. Entonces también ustedes pregúntense si, o sea, soy perfeccionista porque siempre busco la calidad y qué tanto esto me está impidiendo avanzar. Soy perfeccionista porque tengo inseguridad o tengo miedo en algo, o estoy buscando la perfección porque soy una persona súper comprometida y creo que ese es el mío. O sea, soy la persona más comprometida, que es como que me dicen a mí que, oye, traemos esta vacante que nadie la ha podido cubrir y sabemos que tú logras esos imposibles. Y yo, sí, dénmela. O sea, como si me dijeran McFly cuando le dicen gallina, o sea, ¿cómo no lo voy a poder encontrar? O sea, ¿saben? Y eso también me hizo mucho daño, mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay que disfrutar el proceso. Si no estamos disfrutando el proceso de ese pequeño sprint u objetivo, es una super red flag para podernos sentarnos, platicar, dialogar con alguien o hacer ese diálogo interno. Pero en sí el perfeccionismo, tal vez yo no estoy tan de acuerdo con la palabra, pero sí se requiere en el ámbito profesional para ciertas cuestiones. Si es una habilidad que yo te podría decir, es una competencia que evalúo para ciertas roles de trabajo, en cierto grado, ¿no? Entonces, sí se requiere, porque hasta en las evaluaciones, como por ejemplo de 16 factores de personalidad, está ese arquetipo del perfeccionista. Se necesita dentro de un equipo de trabajo con diferentes arquetipos, ¿no? Así vienen las evaluaciones de psicometría, están también los arquetipos de Jung, que también hablan, ¿no? Y muchos psicólogos que hablan de arquetipos, hablan de esto, ¿no? Entonces, pero cuando ya estamos en un límite malo de ese perfeccionismo, de este arquetipo, es cuando la persona no acepta otros puntos de vista más que el suyo y quiere que todo se haga como esa persona quiere, ¿no? Y también identificarlo con tus compañeros de trabajo o con tu líder o con tu manager te va a ahorrar tiempo y desgaste para que puedas saber cómo puedes tratar con esa persona. Totalmente. Oye, qué importante lo que acabas de decir. ¿Cómo puedes tratar con esa persona? ¿No? A ver, yo creo, y ay, es que de verdad ya, no, claro, esto en algún momento se nos va a salir de las manos y vamos a estar aquí 1000 horas hablando, ¿no? Pero una de las cosas que estuve pensando mucho, tratando de decir, a ver, ¿qué tipo de cosas nos pueden ayudar? Cuando ya identifiqué que soy perfeccionista, ¿no?
que nuevamente, yo estoy de acuerdo con Caro, a ver, ser perfeccionista y calidad son cosas en mi cabeza diferentes. Para mí calidad, y no sé si me encanta la definición, pero esta es como la que más se ha acoplado, es hacer las cosas bien a la primera. Eso no significa que no puedas cometer errores. Claro que cometemos errores, pero es dar tu mejor esfuerzo en la primera ocasión, ¿no? Que de eso a que sea perfecto es otra cosa. Pero una de las cosas que creo que nos pasa cuando tratamos de ser perfectas tiene que ver con buscarle tres pies al gato. No sé si me explico, ¿no? Pero entonces, justo dices como no sé si les pasa, esta ceguera de taller, ¿no? Cuando estás escribiendo algo y obviamente se te va, entonces tienes que cerrar tus ojitos, cerrar el texto y volverlo a leer como para ver que no se te haya ido nada. Pero si eso lo haces 5 veces, ahí ya estamos hablando de algo que no te está dejando avanzar. Si lo haces una vez porque ya sabes que desde el inicio se te pueden ir cosas, está bien. Y eso no necesariamente es ser perfeccionista. Entonces, ese es como el primer pasito. Y el otro tiene que ver con el sentimiento cuando te das cuenta que cometiste un error. Y entonces, ¿cómo lo manejas? Creo, y nuevamente, cada humana somos diferentes, somos personitas que aspiramos a cosas diferentes, que entendemos el mundo de manera diferente y esto tendrá que ir asociado a su propio entorno, ¿no? Pero si lo piensan bien, creo que lo primero es identificar cuál es la parte que más miedo me da de cometer un error. ¿Cuál es esa parte que hace que me paralice al cometer un error? Y para mí eso se llama manejo de riesgo, ¿no? Entonces diría, todas a clases de manejo de riesgo, ¿no? Para poder eliminar eso. Entonces, una de las, e insisto, ¿no? No son las mismas circunstancias tener una falta de ortografía a que te equivoques instrumental en algo o en un cálculo en un puente, o sea, situaciones diferentes. Pero definitivamente creo que una de las cosas que nos puede ayudar a disminuir el estrés que sentimos por ser perfectas es aprender manejo de riesgos. No sé qué opinas, Caro. Sí, pues todas las herramientas que nos ayuden a equilibrar estos comportamientos como lo es el perfeccionismo nunca van a estar de más, amigas. Nunca. Al contrario. Yo les podría decir también que es esto que menciona Candy, además también trabajar un poco acerca de la calidad que se requiere en donde estamos trabajando o con quien estamos, lo que implique la calidad de lo que hacemos para identificar si, como dice Candy, ¿no? Simplemente, aunque leamos 5 veces, no quedamos satisfechos, porque ahí es otra señal un poco más profunda de un sentimiento de insatisfacción para saber de dónde viene, ¿no? Oye, estoy pensando en un ejemplo donde alguien se equivocó. Es una cosa súper boba, ¿no? Pero imagínense que el tipo que hizo el cálculo de cuánta energía te daba la espinaca puso un 0 o 2 de más, no me acuerdo cómo es la historia, y por eso existe Popeye, ¿no? Evidentemente la espinaca, o sea, sí tiene, sí te da calorías y te da lo que necesitas, pero no esa cantidad. Entonces, muchas veces nuestros errores además nos permiten crear otras cosas, o sea, creo que esta idea, y eso es otra cosa que hablaremos eventualmente en Pensando en Voz Alta, tiene que ver con esta idea de qué significa equivocarnos y qué significa fracasar, ¿no? Me cuesta mucho lo que les decía hace rato, porque, y ahorita nos va a pasar muchísimo en nuestro país en los siguientes años, pero cuando eres la mujer, la primera mujer que la carga que te impone la sociedad de todas las mujeres, si tú te equivocas, es impresionante. Pero eso es algo a lo que le puedes poner un alto en un ambiente laboral, ¿no? Entonces, ya hemos platicado también cómo decir que no, cómo hacer otro tipo de cosas, ¿no? Cómo hablar de tus logros, pero tiene que ver mucho con eso. Cuando alguien te increpe con esto de, ay, bueno, por eso todas las mujeres, entonces te puedes voltear y decir como, bueno, además, imagínate, ¿no? A mí me generalizas de todas las mujeres y es de, definamos mujer, no, 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 pero al final tiene que ver con eso. Entonces, creo que la otra idea en donde sentimos esta carga tiene que ver con aprender a decir como, no, no todas.
yo en este momento, en esta circunstancia, en este preciso instante. Después de eso no sabemos. Y las personas actuamos de maneras completamente diferentes ante ciertos estímulos. Entonces, quizás si hubiera dormido 2 horas más no hubiera cometido ese error. No lo sé, pero nunca lo vas a saber. Entonces, identificarlo como esa suma, digamos, de un montón de circunstancias que te hacen tomar decisiones es fundamental. Y siempre lo voy a decir así. A lo mejor esta es mi manera de autojustificarme. Ahorita que pensando en voz alta, dije, esta es mi autojustificación, ¿no? Pero no hay decisiones malas, porque tú tomas la decisión con la información que tienes en ese momento. Evidentemente nadie sabía que iba a venir una pandemia, si no seguro yo hubiera tomado decisiones diferentes, ¿no? Pero no tenías esa información. Entonces también creo que eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Porque al final vas a ejecutar algo, vas a llevar algo y si le estás buscando todos los errores nunca va a salir. Siempre encontrarás un error porque ya dijimos que todo es perfectible o algo que quieras mejorar, pero si no lo sacas, no va a haber otros ojos que te ayuden a ver lo que tú no estás viendo por estar como en tu ceguera de taller, ¿no? ¿Qué opinas, Caro? Que le diste también a un punto súper importante sobre las decisiones, de que muchas veces buscamos también la decisión perfecta y eso no existe. Hay decisiones buenas y malas y ni siquiera siempre que tenemos que tomar la decisión lo podemos saber. Por más análisis que hagamos, por más matriz de decisión que tomemos, o sea, a menos que sea algo como muy de procesos o algo así, pero por ejemplo, me voy más a la vida, no sabes si va a ser una buena o mala decisión hasta que haya pasado el tiempo después de que la tomaste. Totalmente. ¿Y fue adecuada o no? O sea, así, tal cual, o sea, no existe la decisión perfecta. Entonces, somos como seres humanos, decir que estamos buscando la perfección o que somos perfeccionistas, creo que es bastante errado, ¿no? Es decir, quiero ser la mamá perfecta, perfecta para quién, ¿no? Eso no existe. Es ser la mamá suficientemente buena para las necesidades de tus hijos y tan, tan, ¿no? Y eso es dificilísimo, ¿no? Y eso incluye también mucho, pues las relaciones en general, y también voy a algo que he escuchado, ¿no? Que quiero el cuerpo perfecto. Y el cuerpo perfecto, ¿cuál es el cuerpo perfecto? ¿El que te gusta a ti o el que los estándares te dicen que es perfecto? Porque si vas a ir con los estándares cambian, ¿no? Y vas a estar siempre persiguiendo eso, es una insatisfacción, ¿no? Entonces, ¿qué nos mueve para ese perfeccionismo? Y justo eso estaba pensando, ¿no? Imagínate cómo han cambiado los estándares de belleza en todo el tiempo del que tenemos conocimiento, pues no, es imposible, ¿no? Ay, Caro, ya se nos está yendo el tiempo otra vez, como siempre, pero no queremos irnos sin hacer como un recuento rapidísimo e invitarlas a algo. Esta es una invitación que me encantaría hacerles porque lo hablo mucho con Caro y tiene que ver con puestos laborales, ya sea que quieran una promoción en el mismo lugar en donde están o quieran entrar a un nuevo mundo laboral. De verdad, no tienen que cumplir con el 100% de los requisitos. Aviéntense, no tenemos que ser perfectas. De hecho, no sé, algún día platicaremos. O sea, si alguien siempre ha cumplido, o sea, si has encontrado candidatos y así, claro, todo esto lo tiene, no lo sé. Nunca. En No, 15 no, o sea, años, nunca he encontrado a alguien que diga el check en todo, no. exacto, sí, yo creo que no, porque además la vacante está pensada en un ideal. Entonces, anímense. ¿Cuál es la parte importante? Pues aquello que no saben o que no tienen como competencia, tienen que tenerlo claro cómo lo van a adquirir lo más pronto posible para poder ejecutar esa función, tan, tan, ¿no? La segunda es, pueden tomar cualquiera de estas dos ideas, cada quien es libre de decirlo, pero yo digo perfecto no existe, todo es perfectible y es una cosa, o hay perfección en la imperfección. Ustedes decídanlo, pero lo más importante es que es algo personal. Depende de la situación, de la circunstancia y de nuestra propia autoexigencia, ¿no? Y la, y la parte que también me queda como por ahí, que tiene que ver con, creo que el perfeccionismo está muy asociado al miedo al fracaso y a equivocarnos. Entonces, ¿qué herramienta? Uno, pues identificar de dónde viene ese miedo, o sea, qué es lo que realmente nos da miedo a equivocarnos. Y dos, ¿qué podemos hacer
para aprender qué cosa es un riesgo y cómo manejarlo, ¿no? No sé, Caro, ¿algo más? Dimos. Sí, coincido con lo que acabas de decir y pues a mí me gustaría invitarles a que hagan ese ejercicio, como siempre se los digo, de introspección y que miren con curiosidad de dónde viene esa necesidad de perfeccionismo, ¿no? ¿Qué los está paralizando? Y, identificar si vienen desde un punto más interno es porque hay que trabajar algo por ahí, ¿no? Que está como insatisfecho y qué más nos puede dar esa satisfacción. Y cuando es externo, pues también, por lo regular, cuando el perfeccionista que se motiva por cuestiones externas siempre va a querer más y más y más y más y más, y pocas veces es suficiente, ¿no? ¿Y qué costo? Eso tiene un costo. A veces es familia, a veces es tiempo, a veces no está, aquí no venimos a decir si está bien o si está mal, solamente si ustedes ya lo están padeciendo, les damos como insights o herramientas para que lo puedan identificar. Si identifiquen si ese perfeccionismo más bien es pasión y en la entrevista de trabajo no digan que son perfeccionistas, digan que son apasionadas, porque todo el mundo quiere trabajar con personas apasionadas. Cuando el logro es de esta parte de tu motivación interna, entonces posiblemente más bien es pasión. Es esta parte de la competencia del ownership. O sea, haces lo que tienes que hacer para que esto resulte, no importa si tal vez no venía en mi descripción de puesto. No importa, ¿sabes? Ese es compromiso. Totalmente. Ay, pues se nos ha acabado el tiempo, pero no queremos despedirnos sin decirles que pueden encontrarnos en redes sociales. Caro está como @larecluit. Yo estoy como @candyfg. Usen este hashtag, pensando en voz alta. Cuéntenos más sobre los temas que hemos visto. Cuéntenos qué cosa les gustaría que pensemos en voz alta en conjunto. Y sobre todo, díganos qué cosas de las que hemos platicado realmente les han ayudado. Y si conocen a alguien que necesite escuchar esto, pásenle el enlace. Así que muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y nos vemos en la siguiente. Nos vemos el próximo viernes por acá. Gracias a todos los que se Adiós. conectaron. Bye, bye.